Hoy hablaremos sobre la película Cuestión de Honor. Un abogado sin mucha experiencia tiene que defender a dos soldados de acabar con uno de sus compañeros en Guantánamo de Cuba por una orden llamado Código Rojo, que es completamente ilegal. En su defensa mostrará que los dos soldados cumplían solo una orden de su superior, pero el fiscal lo negará y les acusará de conspiración, ya que buscaban callar al soldado para que no cuente que uno de ellos hizo algo indebido. Sin embargo, el abogado mostrará que algo no cuadra cuando el coronel salga a declarar. La película comienza en la base naval estadounidense en Guantánamo de Cuba. Un par de soldados se dirige a la habitación de uno de sus compañeros bajo luego despertarlo y amordazarlo contra su voluntad. Días después, la comandante Jean Galvin al cuerpo de abogados para informarle a su capitán sobre un problema en Cuba que ocurrió el último fin de semana. Los infantes irrumpieron en la habitación del soldado William Santiago para atacarlo. Una hora después, el soldado murió en el hospital. En las declaraciones que dieron los infantes, dijeron que querían impedir que Santiago culpara a uno de ellos, llamando Dawson, por haber disparado sin motivo alambrada queda el territorio cubano. Además, los atacantes son excelentes infantes, mientras Santiago tenía muchos problemas, por lo que supone que pudo ser una clave roja. Sin embargo, el tema debe ser investigado por un abogado con experiencia en leyes militares. El teniente Daniel Caffey es enterado que lo han escogido para que se encargue de la defensa de los acusados de Santiago, que había amenazado denunciar a sus compañeros por el disparo que hizo. Y para que no confiese Dawson con su compañero, lo colocaron un trapo en la garganta, lo que finalmente le produjo la muerte. Al parecer, el trapo tenía toxina, como indicó el médico, aunque los infantes aseguran que el trapo no tenía nada. La teniente Galvin le entrega algunas cartas al capitán Daniel, donde Santiago pedía que lo trasladen de Guantánamo a otro lugar, pero nunca le hicieron caso. Al no tener respuesta, envió una última carta al servicio de investigaciones a cambio de brindar información sobre un infante que violó las normas. Esta carta luego llega a manos del coronel Jessup, quien es un poco incómodo que se entera que el joven escribió varias cartas para que lo transfieran. Y el teniente coronel Markinson propone transferir al soldado, ya que sus compañeros se enteran lo que escribió, lo pueden hacer daño. Sin embargo, el coronel prefiere que se quede, ordenando al teniente Kendry que se encargue de entrenarlo. Si sale mal en sus exámenes, es el ser el culpable. Y no solo eso, también lo advierte que lo matará. De ahí que se queda con el coronel Markinson a conversar sobre Santiago. Si lo transferían, habría peligro para otros soldados. Horas después, el abogado se encuentra con los acusados con el fin de saber qué significa clave roja, y Dawson menciona que es una acción disciplinaria donde los propios soldados deciden hacer con que no cumple las normas, y confirma el ataque a Santiago fue clave roja. Y luego Danny menciona que lo colocaron un trapo en la boca, pero luego vieron que botaba sangre de la boca, y Dawson llamó a la ambulancia y curiosamente nadie vio hacer eso. El capitán Hugh Ross, fiscal en el juicio, sostiene su argumento en los hechos que son razonados de forma literal, lineal y práctica. En este sentido, lo importante para contrarrestar su posición es hacer entender al jurado que los hechos son una serie de sucesos relacionados a un efecto denomino que chocan en un punto del camino. Los juicios conjugados son para asignar la culpa, dice Cave, quien tendrá junto con su equipo que repasar los detalles que se llevaron a la muerte del soldado, saber qué hacía, qué pensaba, por qué quería ser transferido, qué hizo para que éste se lograra, cuáles fueron sus acciones el día de su muerte. El militar en cuestión había estado pidiendo su transferencia y su última carta revela que tenía información sobre un disparo no justificado realizado en la barrera que divide a la base militar estadounidense en el territorio cubano. Su carta, que ya se conocía por el resto de sus compañeros, había hecho que sus similares le consideran un traidor y que sus superiores se decidieran a tratarlo como más rigidez, ordenando así el Código Rojo. Con estos pedazos de información sobre lo que había llevado a estas personas a actuar como lo hicieron, es donde los abogados logran encontrar la brecha que revela la mentira, el error, el juicio equivocado y la decisión inadecuada. La clave de esto es la misma inflexibilidad del coronel, de saber que se cometió un error y que el proceso debe cubrir sus huellas
estructurando una petición escrita extemporánea de la transferencia del infante de Marina que falleció. El capitán Kafi, sabiendo esto, presiona para que el GESEP explote y admita que él ordenó el código rojo, pues en su posición de control y mando lo que le da la facultad para hacerlo, o el derecho. Según la razón, el coronel, nosotros obedecemos órdenes. Si no obedecemos órdenes, hombres mueren. Su forma de afrontar la realidad parecería firme y exonerable, extrema y demasiado dura para la sociedad cotidiana. Incluso puede ser lo que sea, sin embargo, GESEP lo considera indispensable para su supervivencia y del resto de los marines estacionados en Guantánamo. Al final, no es el como persona quien le falla a la sociedad o sus subordinados, sino el propio sistema de organización en que se desenvuelve. Los acusados eventualmente lo entienden, como reciben el veredicto, comprendiendo entonces que su labor es la de defender a la sociedad y sus integrantes, incluyendo a sus similares en la base, razonando entonces que su error fue su misma justificación, seguir órdenes, dejar de cumplir su deber bajo los lineamientos de su propio código de honor. Así, con sus acciones se confrontan con su ética, chocan entre sí y ponen en predicamento a todos los militares que se encuentran en la misma posición que ellos. El sistema jurídico militar disciplinario lleva consigo las contradicciones que provocan acciones que perjudican a sus mismos integrantes cuando se siguen al pie de la letra. Primeramente decir que en este tipo de casos, como pasó en la película Cuestión de Honor, también se puede apreciar lo que es en la vida real. También puede suceder este tipo de casos. Ahora, la película Cuestión de Honor es una película muy emocionante e interesante, ya que trata sobre el derecho. Pero en mi opinión, yo pude apreciar que es sobre el derecho, pero sobre el derecho penal militar de los Estados Unidos, donde mediante un juicio se va a querer buscar saber la verdad sobre un homicidio que pasó de un soldado. Ahora, entonces en esta película podemos decir que sí se está influyendo lo que es el derecho, ya que en la película los abogados van a defender a sus clientes, pero solo uno de ellos, solo uno, va a tener la razón. Y ese abogado va a ser el que va a triunfar sobre ese caso, sobre ese juicio. Esta película Cuestión de Honor es una película de drama y está basado en lo que es derecho penal y también es una justicia militar, en donde podemos ver que dos marines pertenecientes a Estados Unidos son acusados de asesinato de uno de sus compañeros de su batallón. Asimismo, estos dos marines indican pues haber recibido una orden de su superior, una orden llamada Código Rojo. Este Código Rojo significa o significaba para ellos castigar a un compañero el cual de repente no había cumplido una orden o alguna disposición del superior. A mérito de eso o a causa de eso, este compañero que fue castigado fallece y es motivo por el cual estos dos marines son acusados de asesinato y asimismo es juzgado por justicia militar. La película en sí no tiene una relación directa con el derecho de los contratos, pero sí tiene una relación indirecta. Está el Código de Conducta Militar, donde menciona que es un tipo de contrato entre las Fuerzas Armadas y el personal militar. En la película se ve que el código se aplica, pero también las consecuencias por el incumplimiento. La representación legal. Los abogados que representan a los acusados ante la corte tienen un contrato con sus clientes, que es establecer sus obligaciones y responsabilidades para ambas partes. En el contrato de trabajo, las Fuerzas Armadas y el personal militar tienen un contrato donde se tiene que establecer sus derechos,
sus deberes y sus responsabilidades. Y en el contrato de arrendamiento nos da a conocer que las Fuerzas Armadas asigna al personal militar a tener una vivienda o un departamento, ya sea que el personal sea casado, tenga familia o soltero. Esto nos da a conocer que es un tipo de contrato de arrendamiento.